y tu casco. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Un soldado romano nunca iba a la guerra sin su casco. El casco hacía parte fundamental de su armadura. Era imposible pretender ganar la batalla con su cabeza descubierta. Así se convertía en el blanco perfecto del enemigo, quedando sentenciado a muerte. La cabeza era la parte que debía defender con más cuidado. De la misma manera, nosotros como conocedores de la palabra de Dios, o el que quiera seguir a Cristo, para llegar al reino de los cielos, debe llevar puesta la armadura de Dios. Efesios 6:10-17, que es Cristo. Él es nuestra protección, liberación, redención, salvación, representada en el casco que protege la mente de las batallas o golpes más grandes que un ser humano tiene que librar. El enemigo puede llevarnos a dudar de la salvación de ser un hijo de Dios, pero no debemos dejarnos engañar y permitir el desánimo. Dios quiere usar nuestras vidas para grandes cosas. Sé un soldado que milita bien. Como hijo de Dios, tu mente debe estar siempre ocupada en todo lo que se relaciona a Cristo. Primera de Corintios 2:16, la parte B nos dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Póngase el casco para estar preparado ante las batallas espirituales que podamos enfrentar. Oremos juntos. Padre, guiado por el Espíritu Santo, te doy gracias por tu protección a través de la salvación, simbolizada en un casco para heredar la vida eterna. Te ruego que otras personas también sean añadidas a este regalo de la salvación. Señor, gracias, porque tú eres nuestro capitán y nosotros el ejército de Dios que marchando va día a día. Empezamos este día con gratitud, pero también con expectativa de que tú nos darás la victoria, de que tú estás a nuestro lado, caminando siempre juntos. Pero gracias por todas las armas, Señor, ofensivas que tenemos, como la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que hace que las tinieblas retrocedan y los planes del enemigo sean derribados. Pero gracias por esas armas que usamos para protegernos, como es el casco, el escudo. Señor, guarda nuestra mente, guarda nuestros pensamientos de todo ataque del enemigo, de depresión, de tristeza, de derrota. Y pido, Señor, que tú nos cubras, Señor, y nos ayude a tener la mente de Cristo, y que en el día de hoy tengamos pensamientos de victoria, pensamientos de bien, pensamientos de bendición. Padre bueno, te doy gracias, Señor, porque el escudo tuyo, que es la palabra de Dios, está siempre para defendernos también. Hoy comenzamos un día en victoria, un día en protección, un día estando seguros, Señor, que tú nos guardas de todo mal, nos libera de todo peligro, destruye todo plan de las tinieblas en contra de nuestra vida, de nuestra familia. Y en tu nombre podemos proclamar que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así viviremos este día. Colocamos a tu iglesia en tus manos. Colocamos cada ministerio, Señor, que se predica tu palabra, para que tú, Señor, nos dé la victoria siempre en todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A continuación, el plan de lectura de la Biblia en un año. Leemos Romanos capítulo 7 en la Nueva Traducción Viviente. Recuerde que usted puede suscribirse al canal de YouTube y también activar la campanita para compartir con otros estos devocionales, oración y lectura de la palabra de Dios.
Nos dice así la palabra de Dios en Romanos 7. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casa con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante un nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandamientos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer realmente, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal.
Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leemos 1 de Samuel capítulo 16 y nos dice así la palabra del Señor en NTV, nueva traducción viviente. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén, busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me mataría. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel, vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente es este el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco este es a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsqueme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa.
No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permíteme que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el libro de Salmos, el capítulo 61, y nos dice así la palabra en NTV. Oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración. Desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda. Cuando mi corazón está abrumado, guíame a la imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Pues has oído mis votos, oh Dios, me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre. Añade muchos años a la vida del rey, que sus años abunden de generación en generación, que reine bajo la protección de Dios para siempre, y que tu amor inagotable y tu fidelidad lo cuiden. Entonces cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, mientras cumplo mis votos cada día. Amén. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerden, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.